Bienvenidos a un nuevo video del curso de electrónica básica desde cero. Ya hemos avanzado, conocemos algunos componentes, hemos aprendido algo ya. Este es nuestro quinto video. Hoy vamos a hablar sobre un componente nuevo que es el fusible. ¿Qué es el fusible? El fusible es un elemento de protección que se utiliza para cortar el circuito o cortar la corriente eléctrica e impedir el daño de componentes posteriores a él. El fusible es el dispositivo que se encarga de cortar la corriente eléctrica para evitar daños mayores. El fusible protege a los componentes y a los equipos en general. ¿Por qué estoy dando esta clase ahora y no la di desde un principio? Porque el fusible va al inicio de cada circuito. Por la misma razón, porque primero quería darle a conocer algunos componentes para luego explicarle que el fusible protege ciertos componentes en un circuito. En los diagramas esquemáticos se identifica con la letra F y aquí tenemos algunos de los símbolos como podemos identificar los fusibles en un esquema o en una placa también. Entonces vamos a verificar cómo se comprueba un fusible con el multímetro y vamos a ver su estructura física. Los dejo con un ejemplo. Estos son algunos tipos de fusibles. El fusible de cristal es el más utilizado en placas electrónicas. Viene marcado en su parte metálica con el voltaje y la corriente de trabajo. Este fusible es de tipo industrial. Y estos fusibles son de auto. También tenemos los fusibles térmicos utilizados en ollas arroceras, hornos microondas, freidoras de aire caliente, cafeteras. El fusible está constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión. Aquí tengo tres tipos de fusibles. El fusible más común utilizado en electrónica es el fusible de cristal, pero todos los fusibles cumplen la misma función. Estos son fusibles industriales. El fusible podemos medirlo en la escala de ohmios o en la escala de continuidad. Si el fusible al medirlo no marca continuidad, el fusible está dañado. Veamos con este. Medimos el fusible y nos marca continuidad en ambos sentidos. Probemos con este otro fusible y el fusible no marca. Quiere decir que ese fusible está dañado. De igual forma, este fusible tampoco marca. Están en mal estado. Estos fusibles se identifican con la corriente y el voltaje de trabajo. Este es de 40 amperios y a un voltaje de trabajo de 700 voltios AC y 650 voltios DC. Al reemplazar un fusible siempre debe hacerse con las mismas características, ya que si alteramos los valores de este, no tendremos una protección eficiente para el circuito o para los componentes. El fusible es el componente más fácil para medir. También puedes utilizar la escala de ohmios en la escala más baja y puedes medir. Cuando un fusible se daña, debemos revisar el circuito antes de reemplazarlo. Por lo general, siempre es un cortocircuito o una sobrecarga. Tengan en cuenta siempre eso, hay que revisar antes de reemplazar un fusible. Al final de la clase voy a realizar una reparación, ya que un compañero, un amigo, me trajo una placa electrónica con un problema. Es una placa de una estera
o una puerta estera automática. Entonces vamos a revisar ese tema y les voy a explicar paso a paso por dónde hay que empezar para localizar una falla. Mi amigo me dijo que esa tarjeta no enciende, no prende, y que los dos fusibles que tiene la tarjeta se abrieron, se dañaron y él los reemplazó, pero la tarjeta no prende. Entonces ya eso es una guía que él me ha dado, y cuando un fusible se daña, por lo general siempre es por un cortocircuito o una sobrecorriente. Muy escasas las veces de que un fusible se daña solo por problemas en el material o por años de trabajo. Sí pasa, pero por lo regular casi siempre es un cortocircuito o un problema que hay en componentes diferentes al fusible y entonces lo dañan. Entonces siempre que encuentren un fusible dañado es porque lo más probable hay un cortocircuito y hay que revisar antes de reemplazarlo. Aquí tengo este ejemplo. Ya conocemos el transformador, los diodos rectificadores, el regulador, ¿cierto? Entonces tengo un fusible en la entrada. Si hay un cortocircuito interno en las bobinas del transformador, este fusible se abre y corta la corriente. Si hay un cortocircuito en un diodo en el regulador, este fusible se abre y corta la corriente, protegiendo así el circuito. De esta forma trabaja un fusible. Vamos a estudiar otro componente muy importante, es el potenciómetro. El potenciómetro es similar a la resistencia, y es que el potenciómetro es una resistencia. Lo que sucede es que el potenciómetro, su valor es variable. En cambio, las resistencias tienen un valor fijo. De igual forma, se representa con el símbolo omega, se expresa en ohmios, y los símbolos en los diagramas esquemáticos son los diferentes. Podemos utilizar este símbolo, este o este símbolo. El potenciómetro juega un papel muy importante porque por medio de él podemos variar o ajustar corriente, podemos variar voltaje, también señal, por lo menos en los equipos de audio, subir, aumentar el volumen del sonido, y es muy importante en la electrónica el potenciómetro. Existen diferentes tipos de potenciómetros, potenciómetros ajustables, rotativos, deslizantes o lineales. Vamos a ver un ejemplo sobre los tipos de potenciómetros y cómo medirlos. Los dejo con el ejemplo. Estos son potenciómetros de ajuste. Por lo general vienen montados en las tarjetas electrónicas y son ajustados para determinada frecuencia o determinado voltaje. Pasemos a ver otro tipo de potenciómetro. Este es un potenciómetro deslizante o potenciómetro lineal. Todos los potenciómetros cumplen la misma función. Este potenciómetro es muy utilizado en la industria debido a que es sellado herméticamente para evitar que penetre el polvo o cualquier otra partícula. Este es un potenciómetro también industrial de alta potencia y de alta corriente. Está hecho con alambre o bobina a todo su alrededor. Estos potenciómetros son bastante utilizados en la parte industrial. Observemos internamente, el potenciómetro está conformado por un patín y una placa resistiva. Entre el pin 1 y el pin 3 hay una resistencia fija, y al girar el cursor, la resistencia varía con respecto al pin del centro, o sea, el pin número 2. En el ejemplo tengo dos potenciómetros. Un potenciómetro sencillo o también llamado monofónico y un potenciómetro dual o también llamado estéreo. Vemos que este tiene 6 pines. En realidad son dos potenciómetros independientemente.
Tengo un potenciómetro de 50K. Ya sabemos que K significa 1000, o sea, 50.000 ohmios. Y tengo un potenciómetro de 10K, o sea, 10.000 ohmios. Vamos a aprender a medir el potenciómetro. Colocamos el multímetro en la escala correspondiente. Ya sabemos que tiene que estar por encima del potenciómetro o de la resistencia a medir. Si el potenciómetro es de 10K, en sus extremos, o sea, el pin 1 y el pin número 3, nos debe dar una resistencia fija de 10K aproximadamente. Ahora hacemos la medición con respecto al pin del centro, o sea, el número 2. Al medirlo con un extremo obtenemos 10 kiloohmios. Y al girarlo nos damos cuenta que de un extremo baja y del otro extremo aumenta. De esa forma tiene que medir un potenciómetro. Este potenciómetro es dual, pero de igual forma se mide individual, porque son dos potenciómetros por separado. Este es de 50K y nos damos cuenta que en un extremo va disminuyendo, mientras que el otro extremo va aumentando. Hay que ser muy cuidadosos al medir, girar suavemente la perilla y observando que la lectura va aumentando o disminuyendo de manera gradual. Si tiene un aumento brusco o una disminución brusca, quiere decir que este potenciómetro está en mal estado. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita. Comparte mi video. Tomando como ejemplo el circuito que diseñamos en la clase pasada, vamos a adicionarle un potenciómetro con el objetivo de variar el voltaje de salida, para así entonces tener una fuente regulada y variable. Vamos a ver cómo se comporta el potenciómetro dentro de un circuito. Los dejo con el ejemplo. En este ejemplo tengo el mismo circuito que diseñamos en la clase pasada, el mismo transformador, solo le adicioné un potenciómetro y está conectado de la misma forma como lo mostré en el diagrama. Vamos a energizar el circuito y tenemos 12.2 voltios. Al girar el potenciómetro, el voltaje disminuye, como están observando. Este potenciómetro es de 10K. Si utilizamos un potenciómetro mayor, es decir, uno de 500K, podemos disminuir aún más el voltaje. Comparte mi video y déjame un like. Dime desde qué lugar lo estás viendo. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita. Podemos observar, tenemos 12 voltios y podemos variarlo y ajustarlo al voltaje adecuado o según la necesidad. Sigue viendo el video que ahora te voy a enseñar cómo reparar una placa electrónica, por dónde se debe empezar a revisar y cuáles son los pasos a seguir. Bueno, ahora los dejo con el siguiente ejemplo o la siguiente práctica. Vamos a revisar la placa electrónica que les había comentado al principio y les indicaré paso a paso cómo hacer el seguimiento. Los dejo entonces con la siguiente práctica. Bueno, esta es la tarjeta que mi amigo me trajo para revisar y vemos que tiene un transformador. Con eso rápidamente ubicamos la fuente. Si la tarjeta no enciende y dañó los fusibles, lo primero que voy a revisar es la fuente. Primero la entrada y luego la salida de la fuente. Observemos, aquí tiene un fusible, pero mi amigo dice que ya los reemplazó y la tarjeta aún no enciende. Lo más probable es que exista un cortocircuito en uno de sus componentes. Como les dije anteriormente, los fusibles se dañan casi siempre por cortocircuito o sobrecarga. Bueno, primero analizo
la entrada. Aquí hay otro fusible. Lo verifico y vamos a colocarlo nuevamente. Al observar que ese fusible se encuentra cerca de un conector, eso quiere decir que la alimentación entra a través de ese conector y alimenta el transformador. Esta es una fuente sencilla. Observemos que el transformador dice que tiene o dice que se alimenta con un voltaje de 230 voltios AC y su salida es de 12, 0 y 12. Con eso puedo identificar que 12, 0 y 12 quiere decir que en su salida tiene 3 terminales y en su entrada tiene 2 terminales. Y ahí podemos identificar rápidamente. Quiere decir que la entrada son estas 2 terminales y la salida serían estas 3. Primero tenemos que iniciar a revisar la entrada y que el transformador le llegue el voltaje de alimentación. En este caso voy a medir continuidad. Este es un filtro pasabajos o filtro de línea. Más adelante le explicaré para qué es un filtro pasabajo. Vamos a concentrarnos en la entrada y vamos a identificar cuáles son los pines que alimentan al transformador. Observen que podemos identificar la fuente de alimentación, ya que aquí tenemos un regulador LM7805. Quiere decir que este regulador nos entrega 5 voltios positivos. Estos se encuentran ubicados en el secundario del transformador. Como tengo un fusible cerca de estos conectores, de esta manera identifico la entrada de alimentación. Esos terminales deben ir directamente al primario del transformador. Entonces empezamos el seguimiento desde la entrada y vamos siguiendo paso a paso los componentes que hay en el camino. Vamos revisando las pistas que de pronto no estén partidas. Como el circuito se alimenta con 230 voltios, serían 2 líneas, L1 y L2. Esas 2 líneas ya identificadas, hay que seguirlas hasta llegar al primario del transformador. Ahí vamos haciendo el seguimiento y estamos comprobando que hasta el momento no se interrumpe la continuidad. Esa pista sigue por acá y luego llega al transformador. Aquí ya hemos ubicado un fusible que está antes del transformador. Estos 2 fusibles están en serie. Medimos desde la entrada hasta el fusible y correcto, hacemos el seguimiento y vemos que sí hay continuidad desde la entrada al transformador. Hacemos nuevamente el otro seguimiento que corresponde al otro pin del transformador. Solo se necesita concentración y hacer el correcto seguimiento. Al llegar al transformador nos damos cuenta que desde los pines de entrada hasta el transformador hay continuidad. Eso quiere decir que si alimentamos 230 voltios, el transformador va a tener en la entrada 230 voltios. Ya hasta acá hemos identificado que los componentes correspondientes desde la entrada hasta el transformador están en perfecto estado. Ahora vamos a medir la bobina del transformador y vemos que no mide. Está abierta, completamente aislada. Vemos el secundario del transformador y si hay continuidad entre los 3 pines, pero en el primario no hay continuidad. Esto quiere decir que el transformador está en mal estado. Vamos a desmontarlo para luego hacer pruebas con otro transformador. Bueno, vamos a desoldarlo. He adelantado un poco el video para no hacerlo tan largo.
Estamos desmontándolo ahí con el desoldador. Calentamos y extraemos la soldadura. Con mucho cuidado hay que hacerlo. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita. Comparte mi video y déjame un like. Apóyame. Bueno, ya estamos desmontándolo y lo hemos desmontado. Hemos desmontado el transformador y se alcanza a ver que en el centro está rajado. Como no tengo un transformador igual, voy a hacer pruebas con este transformador. Este transformador tiene una salida de 8 voltios prácticamente. Pero bueno, con esto podemos hacer prueba y podemos ensayar si la tarjeta tiene algún otro problema o solamente era el transformador. Vamos a alimentar a la salida donde iba conectado el transformador. Observemos que al conectarlo ya encendió el LED. El diodo LED está encendido. Vamos a acercar un poco para poder mirar mejor. Hacemos nuevamente la prueba. Energizamos y el diodo LED encendió. Y ya la pantalla o el display también ha encendido. Esto quiere decir que el único problema que tiene esta placa electrónica es que el transformador se fue en corto y dañó los fusibles. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video.